Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Mis amados hermanos y amigos, muy buenos días. Por la gracia de Dios, nuevamente nos reunimos a través de este medio de comunicación para meditar en el mensaje glorioso de la bendita palabra de Dios, por lo cual vamos a encomendarnos en oración para que Dios guíe el estudio de su palabra y ésta sea de gran bendición a nuestra vida en este día. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar vivos en este día, por lo cual, Señor, te suplicamos, al estudiar tu palabra, que nos permitas ser consolados, exhortados y animados para vivir conforme a tu voluntad. Y a los que no conocen a tu Hijo Jesucristo, Señor, revélate a través de tu palabra y permíteles comprender el gran amor de Cristo para sus vidas. Llévalos al arrepentimiento y a la fe en la obra redentora de tu amado Hijo Jesucristo, porque solo Él puede salvar al pecador. Esto te lo pido, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. Estamos estudiando el capítulo 3, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Yo les dije en los programas pasados que este versículo nos enseña tres cosas muy importantes. En primer lugar, nos habla del gran amor que nos ha dado el Padre. En segundo lugar, el pasaje nos enseña lo que nos dio ese amor. Y en tercer lugar, el pasaje nos enseña por qué el mundo no conoce a los que reciben el amor del Padre. De estas tres cosas que nos enseña el versículo, ya hemos estudiado las dos primeras. Hoy consideraremos la tercera. ¿Por qué el mundo no conoce a los que reciben el amor de Dios? Leamos nuevamente el pasaje. Dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El texto nos enseña dos razones del por qué el mundo o los inconversos no conocen a los hijos de Dios. La primera razón por la que el mundo no conoce a los que reciben el amor de Dios es porque ellos han obtenido una naturaleza divina semejante a la de Dios. Ahora, los que han recibido el amor de Dios no son del mundo, sino de Dios. Por consiguiente, el mundo no nos conoce, porque no nos considera parte de Él. Y la segunda es porque el mundo no conoció a Cristo, sino que lo rechazó. Cristo vino a este mundo, el mundo no le conoció y lo rechazaron y lo mataron en la cruz. En cuanto a la primera razón, al haber recibido una nueva naturaleza, ya no pensamos como el mundo piensa, ni vivimos como el mundo vive. Por eso el mundo y su sistema anti Dios no nos quiere y nos rechaza, porque no nos acomodamos a sus preceptos, costumbres, tradiciones e ideologías que son contrarias a la voluntad de Dios. Como el mundo no conoce a Dios ni acepta sus leyes, por consiguiente tampoco conoce a sus hijos y los rechaza y los menosprecia y se opone a ellos, porque los hijos de Dios siguen los mandamientos de Dios y aman a Jesucristo, lo que el mundo no hace, porque el mundo ni ama a Dios ni obedece los mandamientos, sino que rechaza a su Creador. Noten lo que dice
en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 1 al 23, acerca de la nueva naturaleza que hemos recibido por la fe en Cristo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice así la palabra de Dios: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El texto sagrado que acabamos de leer nos dice que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. La simiente incorruptible es la simiente de nuestro Señor Jesucristo, y la simiente corruptible es la que tenemos desde que nacemos. Es decir, que cuando creemos en Cristo, nuestra simiente corruptible ahora es cambiada por una simiente incorruptible. Esa simiente es la del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, satisfaciendo la ira de Dios y recibiendo el castigo que nosotros merecíamos por ellos. Entonces, en ese momento en que usted y yo creemos de corazón en lo que Cristo hizo por nosotros, nos dice el texto que somos renacidos, es decir, que nacemos de nuevo, no de simiente corruptible como la simiente de la que veníamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, sino de incorruptible, una simiente incorruptible que es la simiente de Cristo, la cual viene a nosotros por la fe en Él. Y ahora nos dice que esa simiente se recibe por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios nos dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna y permanece para siempre. Así es que, amados hermanos, nosotros somos rechazados por el mundo porque ahora tenemos una nueva naturaleza que no se amolda ni se acomoda a los preceptos del mundo, sino que por el contrario los rechaza y son contrarios a los preceptos del mundo. Noten lo que dice también Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces vemos claramente que el texto dice que todo aquel que es nacido de Dios, eso se llama el nuevo nacimiento por la fe en la obra de Cristo. Cuando creemos en Cristo, somos renacidos por la palabra de Dios y obtenemos una nueva naturaleza creada según Cristo en justicia y santidad. Por eso el texto dice, todo aquel que es nacido de Dios. Y hay una característica, que el nacido de Dios, el regenerado, el nacido de nuevo, no practica el pecado. Es decir, no es esclavo del pecado. Pueda que caiga en el pecado, pero el pecado ya no lo practica porque el pecado ya no se enseñorea de él. ¿Y por qué razón ya no practica el pecado y el pecado no se enseñorea de él? El texto nos dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vemos claramente entonces que la razón por la que el Hijo de Dios no practica el pecado y no es esclavo del pecado es porque la simiente de Dios permanece en él. Dice claramente el texto que la simiente de Dios permanece en él. ¿Y cuál es la simiente de Dios que permanece en el creyente? El Señor Jesucristo, la roca inamovible de los siglos. Por eso dice, la simiente de Dios permanece en él, no lo abandona, porque hemos sido renacidos de simiente incorruptible. Y la simiente incorruptible es la simiente de Cristo. Esta simiente de Cristo permanece en nosotros para siempre, y por eso el texto dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios.
En otras palabras, el pecado ya no lo controla. La fuerza del pecado, de la tentación, ya no es su modus operandi, sino que ahora es libre en Cristo y procura siempre hacer la voluntad de Dios conforme a la naturaleza incorruptible que ha recibido, vive en este mundo. Ahora noten lo que dice Marcos capítulo 13, versículo 13. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vemos claramente que el pasaje nos dice que por causa de Jesucristo seremos aborrecidos de todos. ¿Por qué razón? Porque imitar a Cristo y seguir sus postulados nos hace odiosos al mundo, porque ya no vivimos conforme a los deseos de la carne, ni a los deseos engañosos del mundo, sino que rechazamos todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Por eso dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Es decir, por seguir a Cristo, por aceptar su doctrina, sus mandamientos, sus preceptos y tenerlo a Él como el único medio de salvación dado a los hombres. Por esta razón seremos aborrecidos de todos. Pero el texto también nos da una maravillosa promesa: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. De tal manera, pues, el que dice ser cristiano y no persevera, sino que se va amando más este mundo que a Cristo, ese evidencia obviamente que su fe en Cristo no era real, sino que simplemente era de labios. Pero el que persevera hasta el fin es porque realmente la simiente de Dios permanece en él, mientras que el que no persevera significa que la simiente de Jesucristo no estaba en él. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros, amados hermanos, porque debemos examinarnos si realmente nosotros estamos siguiendo a Cristo. Porque seguir a Cristo es ir contra el mundo, contra todo aquello que es contrario al modus operandi de la maldad que se camufla de muchas maneras en la sociedad. Cuando uno conoce la verdad, entonces ya rechaza la mentira, rechaza las borracheras, rechaza el chisme, rechaza la avaricia, rechaza la vanidad, etcétera, etcétera, y por ende entonces ya no encuadramos en el modus operandi del mundo, y por tal razón entonces no nos van a querer. Pero debemos perseverar aunque no nos quieran, porque es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres, porque debemos recordar siempre que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero en cambio el que aborrece este mundo significa que la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en él, y por esta razón el pecado no lo controla, sino que vive en función de hacer la voluntad del Padre Celestial. En cuanto a la segunda razón del por qué el mundo no conoce a los hijos de Dios, es porque al venir a ser discípulos e hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser rechazados y despreciados de la misma manera que el Señor Jesucristo fue rechazado y despreciado por el mundo. El pasaje dice claramente: por esto el mundo no nos conoce, porque el mundo no le conoció a Él. Por tanto, no debemos extrañarnos de que el mundo nos aborrezca. Noten lo que dice Juan capítulo 15, versículos 18 al 19. Dice así la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo,
antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces aquí, por boca del Señor Jesucristo, dice Él, si el mundo os aborrece, hablándole a sus discípulos, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, la razón del por qué el mundo nos va a aborrecer como cristianos es porque el mundo aborreció primeramente al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, que siendo la persona más santa, pura y perfecta, el mundo que no conocía a Dios lo rechazó y lo mató en una cruz. Por eso dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces la razón de ser aborrecidos como cristianos es porque a nuestro Señor también lo aborrecieron. Y el verso 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice el Señor Jesucristo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Aquí claramente nos está diciendo que cuando creemos en Él, que cuando Él es nuestro Señor y Salvador, cuando viene a morar en nosotros y nos da la nueva naturaleza y pone en nosotros la simiente de Dios, entonces nos dice que ya no somos del mundo. Si fuerais del mundo, significando que ya no somos del mundo, y que como no somos del mundo, entonces el mundo ya no nos va a amar, porque si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo que es del mundo, pero porque no somos del mundo, dice el texto, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nosotros éramos del mundo, pero Cristo nos tomó del mundo y nos trajo para Él, nos ha hecho sus hijos, sus ovejas, y ahora le pertenecemos a Él y ya no pertenecemos al mundo, y por tal razón el mundo no nos quiere. Nosotros debemos revestirnos de ese pensamiento y estar siempre preparados, porque debemos entender que el mundo nos aborrecerá de la misma manera que aborrecieron a nuestro Señor y Salvador. Y noten lo que dice Juan capítulo 16, versículos 2 al 3 acerca de este mismo tema. Dice así Juan 16, 2 al 3. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Aquí claramente el Señor les está advirtiendo a los discípulos y a todos aquellos que creerían en Él y que pasarían por la prueba de morir como mártires o de sufrir persecución por causa de Jesucristo. Dice, os expulsarán de las sinagogas, no los querrán dejar escuchar la palabra de Dios y los sacarán de los sitios donde se lee la Torá como personas no gratas. Y dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esto es tremendo, saber que habrá personas que matarán a los seguidores de Cristo pensando que están obrando bien, que están prestando servicio a Dios, pero en realidad están prestando un servicio al enemigo de Dios. ¿Y por qué razón? Porque ellos no conocen a Dios y actúan en su razonamiento entenebrecido. Por eso el versículo 3 dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Cuando no conocemos al Padre ni a nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la mente entenebrecida. Somos ajenos a la vida de Dios. Hacemos cosas totalmente contrarias a la voluntad de Dios y hacemos mal creyendo que estamos haciendo bien. Y esto es porque estamos enceguecidos, tenemos un corazón duro y en nosotros no está la simiente de Dios, sino que está la maldad que gobierna y controla nuestros pensamientos. Porque la Escritura dice que cuando nosotros no estábamos en Cristo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
estábamos ajenos a la vida de Dios. Estábamos sirviendo al príncipe de este mundo, al espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos, amados hermanos y amigos. De tal manera, pues, que de la única manera que usted y yo podemos ser librados del control del pecado y de las garras seductoras y esclavizantes de Satanás, es viniendo a los pies del Salvador, viniendo a la cruz del Calvario para que Él destruya el poder del pecado que controla al hombre que está sin Cristo y sin Dios en el mundo. Por eso, amables oyentes, si ustedes son cristianos y el mundo los aborrece, sepan que el Padre nos ama. Por tanto, no tenemos nada que perder, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito y alabado sea nuestro glorioso Salvador. En Colosenses capítulo 3, versículos 2 al 4, Pablo escribió lo siguiente: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nos dice a nosotros los creyentes, y a ti que estás escuchando este mensaje por primera vez: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestro corazón por lo general está inclinado a este mundo, a las cosas de esta tierra. Pero la palabra de Dios nos dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros hemos muerto a este mundo porque Cristo pagó por nosotros. Ahora le pertenecemos. El mundo nos aborrece, pero ¿qué importa que el mundo nos aborrezca si el Padre nos ama y su Hijo dio su vida por nosotros para hacernos de Él? Y termina diciendo el verso 4: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto es maravilloso. El texto dice que Cristo es nuestra vida. Sin Cristo no tenemos vida. Sin Cristo estamos muertos. Pero teniendo a Cristo tenemos la vida. Y no cualquier vida, sino la vida eterna. Por eso, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros, dice el texto, también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Qué maravillosa promesa! Cuando Él venga por segunda vez, nosotros somos manifestados con Él en gloria. Viviremos en cuerpos incorruptibles e inmortales con Él por la eternidad en la patria celestial. Y esto es supremamente importante y glorioso para cada uno de nosotros. Y en último lugar, Romanos capítulo 1, versículo 28 nos dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso es que el mundo nos aborrece, porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Y como no tienen en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente reprobada, a una mente perversa, para que hagan cosas que no convienen. Entre esas cosas que no convienen está aborrecer a los hijos de Dios, perseguir a los hijos de Dios e injuriar a los hijos de Dios. Pero ¿qué importa que el mundo nos aborrezca? Nosotros somos de Cristo, permaneceremos para siempre. Y aunque el mundo nos desprecie, nosotros somos amados por Cristo, a tal punto que Él dio su vida en rescate por nosotros. Y en consecuencia usted, amigo que me escucha, puede venir hoy a los pies de la cruz para recibir el perdón de sus pecados y poder así venir a ser parte de la familia de Dios y ya no parte de este mundo, para que el mundo lo aborrezca, pero el Padre y el Hijo lo amen, porque todo aquel que cree en Cristo
no se pierde, mas ha pasado de muerte a vida, porque Él le ha perdonado y librado de toda su maldad. Por eso ven hoy a Jesús y confía en Él de todo corazón, para que sus pecados sean perdonados y llegues a ser miembro de la gran familia de Dios. Que Dios haya hablado a sus corazones y que Él salve a muchos en esta ciudad, en este departamento y en esta nación que tanto necesita del amor y la misericordia de Cristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.